Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Bueno, pues así mismo vamos a escuchar hoy la palabra del Señor Jesús, que hoy trae revelación por medio del Espíritu Santo, que hablarán a través de nuestros amados pastores. Vamos a recibir la palabra con nuestro amado pastor José Alfredo. Amén. Aleluya. La gloria es tuya, Señor. Amén. ¿Qué tal, amados hermanos? Nuevamente nos estamos comunicando con ustedes desde el confinamiento en nuestras casas, desde esta contingencia que todavía aún no ha terminado, pero gracias a Dios y a todos los medios por los cuales nos podemos comunicar con ustedes, de veras gracias a Dios porque a través de estos medios la comunión del Espíritu se sigue dando entre nosotros como iglesia. Amados, en días pasados hemos estado platicando con ustedes, predicando respecto a diferentes temas, pero que se han dado sin querer como si fuera una serie de temas que el Señor nos fue poniendo en el Espíritu. Iniciamos con ese tema de que Dios cuida a los suyos. Y en verdad, amados, es toda una realidad en que Dios está cuidando de los que le pertenecen, de los que son suyos. Pero también continuamos con la relación que Dios tiene con los suyos. ¿Y por qué Dios tiene esa relación con los suyos? Es porque Él los conoce. Parte de eso lo vimos, que Dios conoce a los suyos. Y el domingo pasado nosotros estuvimos compartiendo con ustedes la relación que Dios tiene con los suyos. Y esa relación, en primer plano, vimos que Dios tiene una relación de padre e hijos con los que a Él le pertenecen. Y el día de hoy el Señor me puso compartirles en mi corazón, darle continuidad a esto que venimos viendo de Dios y los suyos principalmente, y continuar con lo que es la relación de Dios con los suyos. Pero esta vez verlo desde la perspectiva del pastor y las ovejas. Tendría como título: Dios conoce a los suyos, el pastor y las ovejas. Amados en el Señor, quiero empezar con esto. En la Biblia, en el libro de los Salmos, encontramos una referencia, para ser específicos, en el Salmo 80, en el versículo 1, en la Reina Valera 60, nos dice así, dice: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Esta referencia bíblica, este salmo, nos expresa una gran verdad, que el que está entre querubines es el pastor de Israel y de José. ¿Quién es el que se encuentra entre querubines? Solamente la Biblia registra que el que se encuentra entre querubines es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Consideramos entonces, amados, que el pastor de Israel, el que pastoreaba a José, que es parte desde luego de Israel, es nuestro Dios todopoderoso. Sin lugar a dudas, Dios era considerado en la Biblia, como acabamos de leer, como el pastor de Israel, como que él pastoreaba a José también. Y sin lugar a dudas, hermanos, también consideraba a Israel al mismo Dios como su pastor. Dios siempre actuó como pastor para Israel. Pero, amados, nos damos cuenta a través de la Escritura que en la mayoría de los israelitas se desviaron como ovejas que no tenían pastor. Esto quiere decir que no consideraron a Dios como su pastor, muchos de ellos. Desde luego sabemos que Dios tiene un remanente fiel que siempre lo ha considerado como su pastor, pero en la mayoría podemos decir que no fue considerado Dios como su pastor, aunque Dios los consideraba a ellos como sus ovejas. Ahora quiero que vaya conmigo una porción de la Escritura, porque aunque Israel de una o de otra manera no lo consideraban como pastor y se descarriaron como ovejas sin pastor, Dios a través de los profetas, Él expresó lo siguiente. Voy a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 40, de los versículos 10 al 11, en la Nueva Versión Internacional. Lo leo y dice así, dice: miren,
El Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Amados, esta profecía es una muestra de que Dios tiene con Israel la intención de restaurar con ellos la relación de pastor que en algún momento se perdió. Ahora, de esto quiero que hagamos un poquito de historia con respecto precisamente al pueblo de Israel. Durante los reinados, si usted recuerda en las escrituras, durante los reinados del rey Saúl, del rey David y de Salomón, el reino de Israel estaba unido. Las 12 tribus en conjunto, eran un solo reino. Pero después de Salomón, el reino se dividió, quedando el reino del norte, que se le conoció como Israel, y se quedó como rey Jeroboam, y las tribus que se quedaron con ellos fueron Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín, Manasés y algunos miembros de Leví. Esto es el reino del norte, que se le llamó Israel, y que después como rey tuvo a Jeroboam, que por cierto le hablaré un poquito más acerca de él adelante. Ese es el reino del norte. Pero por otro lado se encontró dividido el reino del sur. A ese reino se le llamó Judá, y su rey fue Roboam. Él fue el hijo de Salomón, y las tribus que se quedaron precisamente con él como rey fueron las tribus de Judá y de Benjamín y algunos de los levitas. A través de lo que acabamos de ver, amados, en esta historia o en este recuento de la historia de Israel, hay una porción de la Biblia que nos habla respecto a esto, cómo es que a Jeroboam, que siendo Jeroboam un siervo de Salomón, el Señor lo consideró para darle de alguna manera parte de lo que era este reino unificado. Hay dos citas bíblicas, están en Primera de Reyes 11:31, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 31. Va a aparecer ahí en sus pantallas, o ya lo está usted viendo. Escuche lo que dice. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Luego el versículo 35 de ese mismo capítulo dice así: pero quitaré el reino de mano de tu hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Lo que estamos leyendo aquí es cómo fue que Dios, a través de un profeta llamado Ahías, dice que llevaba una capa nueva, y esa capa nueva la hizo en 10 pedazos, en 12 pedazos, perdón, y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. De parte del mismo Dios, a través del profeta Ahías, le estaba diciendo a Jeroboam, siervo de Salomón, que por cierto era un varón esforzado también, pero que Dios en algún momento lo consideró para darle 10 de esas 12 tribus. La Biblia lo corrobora aquí donde acabamos de leer. Le dijo: toma para ti 10 pedazos de esa capa que dividió en dos. Y así le dijo el Señor: arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Eso fue lo que pasó, amados hermanos. Como le decía, haciendo un poquito de historia, alrededor del año 730, 732, hubo un rey de Asiria llamado Tiglat-Pileser III. Este rey llegó y saqueó y tomó cautivos a todos los del reino del norte, el reino dividido, la parte del reino que se le llamó Israel.
Israel continuó existiendo con el territorio reducido como un reino independiente prácticamente, pero subyugado por los asirios. Hasta alrededor de los años 725 al 720 a.C., cuando fue invadido de nuevo por los mismos asirios y el resto de la población fue deportada. La Biblia relata que la población de Israel fue exiliada, dejando solo la tribu de Judá y Simeón, que fue absorbida por Judá, Benjamín y la gente de la tribu de Leví, que vivían en las otras tribus israelitas en el reino del sur o el reino de Judá. Entonces, Tilgat-Pileser, desde luego bajo los asirios, toma como cautivo al reino del norte y luego se los lleva como exiliados, amados. No están prácticamente ya más ellos en el territorio que el Señor les había entregado. Esta parte del reino de Israel fue distribuida prácticamente en muchas naciones, no solamente por los asirios, sino porque los asirios también después fueron subyugados y todo lo que fue Israel, el reino del norte, fue prácticamente dispersado por todas las naciones. Tenga usted en mente esto porque nos va a servir como base de lo que vamos a ver más adelante dentro de esta enseñanza. Ahora bien, usted dirá, ¿y qué pasó con el reino del sur? Porque lo que le estoy platicando fue el reino del norte. Llegó Tiglat-Pileser, los cautivó, los tomó cautivos y luego hizo que todos los moradores de ahí, o en su mayoría, prácticamente todos, fueran exiliados de su tierra. Ahora bien, ¿qué pasó con el reino del sur llamado Judá? Guarda estos nombres: el reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá. Judá todavía no había sido llevada cautiva, pero la escritura, amados hermanos, nos registra algo muy claro, que con base en la historia también, alrededor del año 586, Nabucodonosor III, rey de Babilonia, toma cautivo el reino del sur, principalmente tomando cautivo las clases altas. ¿Por qué digo las clases altas? Por lo siguiente: cuando Babilonia toma cautivos a los reinos del sur, no se lleva exiliados a cualquier tipo de gente. Algunos se quedaron ahí, pero se quedaron los pobres, se quedaron las personas que vivían en una condición más humilde. Pero las clases altas, Nabucodonosor se los llevó cautivos. Usted puede ver esto a través del libro del profeta Daniel, porque Daniel fue uno de los cautivos que se llevó Nabucodonosor, y usted lo va a ver como hijos de príncipes, dice la escritura. O sea, muchos de los cautivos no se los llevaron nada más así porque me lo llevo, no, los seleccionaron, hijos de los reyes, hijos de los príncipes, que se los llevaron cautivos para que les sirvieran a ellos y seguir desde luego instalando su gobierno, instalando su reino, instalando su imperio en todas las demás naciones que querían llevar cautivas. Entonces, dése cuenta de una cosa, hermano. Ya estaban cautivos los del reino del norte por Tiglat-Pileser, los asirios, y se los llevaron dispersos a partir de ahí a diferentes naciones, y por otro lado el reino del sur se llevan cautivas a la clase alta, principalmente a Babilonia, porque ahí era donde estaba el imperio, se los llevan cautivos, y de esa manera prácticamente lo que es la tierra prometida, lo que es Jerusalén, lo que es todo el territorio que el Señor les había entregado, queda desolado, queda abatido, queda prácticamente, hermanos, sin pobladores. Dentro de todo esto lo vemos como algo muy, de veras muy catastrófico, amados, en el Señor, y ciertamente así pasó. Ahora, si usted me preguntara por qué razón pasó todo esto, fue precisamente por la siguiente razón. Israel, el pueblo de Israel, dejó de considerar a Dios como su Dios. Dejó de considerar a Dios como su pastor. Dejó de considerar a Dios como el que los gobernara.
y empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a desviar sus corazones de él, y por eso Dios ya en su pacto él había determinado que si ellos no guardaban el pacto que él había hecho con ellos en el monte Sinaí, dice que los iba a dispersar por todas las naciones. Y la palabra de Dios se cumple. Dios, alguien expresó una vez esta frase y a mí me gustó mucho y se la comparto. Dios cumple sus promesas, pero también cumple sus amenazas. Y si el Señor ya le había dicho a los israelitas que estaban como un reino unido, que si no obedecían a su ley y a su palabra, Él los iba a dispersar por todas las naciones, esa palabra de advertencia, porque no obedecieron la ley del Señor, ellos fueron dispersos entre muchas naciones. Ahora bien, ¿qué pasó con esos dos, con ese reino dividido? ¿Qué pasó con el reino del norte y qué pasó con el reino del sur? Amados, pasaron los años, por decirlo así, pero el reino del norte realmente no regresa a tomar nuevamente posesión de lo que Dios les había dado. Pero a diferencia del reino del sur, se cumplen 70 años, que usted lo puede ver en el libro del profeta Daniel. No lo vamos a expresar en este momento porque no es realmente el tema. Pero a los 70 años que profetiza Jeremías que iban a estar cautivos en Babilonia, Ezequiel, leyendo el libro del profeta Jeremías, se da cuenta de una cosa, que ya habían pasado los 70 años. Y dobla sus rodillas y se pone a orar y a clamar. Ahora, ¿quiénes participan también de todo esto? Porque regresan ciertamente los que fueron cautivos. Usted puede leer también el libro de Nehemías, el libro de Esdras, donde se reconstruye Jerusalén, donde reconstruyen el muro que rodeaba Jerusalén, porque se les da un espacio para regresar a su tierra. Pero ¿dónde queda el reino del norte? ¿Dónde quedaron los israelitas que a partir de ahí se empezaron a dispersar hacia diferentes naciones? Amados, incluso hoy en día, a esas 10 tribus se les llama las 10 tribus perdidas, que prácticamente se fueron sin saber exactamente a dónde, aunque después estudiosos han detectado en ciertas partes del mundo que allí se encuentran algunas de esas tribus y algunos reclaman ser parte de Israel hoy en día. Pero bueno, nos quedamos con esto. El reino del norte se dispersó, el reino del sur fue cautivo, pero regresó de la cautividad 70 años después. Pero Dios, como es Dios de planes, a Él nada se le sale de control, como lo hemos estado viendo, amados. Dios tiene todo bajo control, Él da sus tiempos en su debido momento, Él tiene todo bajo control y nada se sale de su mano. Quiero que vea lo que Dios promete. Desde luego en las profecías, Jeremías fue uno de los profetas que profetizó esto, que tenemos que ver qué es lo que Dios le expresó a Israel como un reino unido o a Israel como un reino dividido, tanto el norte como el sur. Quiero que vea conmigo una porción de Jeremías, capítulo 33, de los versículos 23 al 26. Lo vamos a leer en la nueva versión internacional. La palabra del Señor dice a continuación, dice así: la palabra del Señor vino a Jeremías. ¿No te has dado cuenta de que esta gente afirma que yo, el Señor, he rechazado a los 2 reinos que había escogido? Ahí habla de los 2 reinos, ¿se da cuenta? Dice, ¿no te has dado cuenta? Se lo vuelvo a leer. ¿No te has dado cuenta de que esta gente afirma que yo, el Señor, he rechazado a los 2 reinos que había escogido? Lo hace a manera de pregunta. Y la respuesta dice, con esto desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Así dice el Señor. Si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen al cielo y la tierra, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habría escogido
a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Amados, aquí la Escritura nos expresa que el Señor hizo pacto con el día y con la noche. Si el día y la noche han estado presentes continuamente, eso es algo que se va a dar de manera como ley. Las leyes no cambian. El día y la noche existieron porque Dios hizo un pacto que habría día y que habría noche. También asimismo, el pacto que Dios hizo con Israel es irrevocable, es algo que se va a cumplir sí o sí. Lo que Dios les habló en el Sinaí, lo que Dios le habló a Abraham, lo que Dios le habló a Isaac, lo que Dios le habló a Jacob respecto a su pacto, ese pacto al final del día lo va a cumplir. Y el Señor lo dijo, dice, así como es el día y la noche, así se va a cumplir mi palabra. Ahora bien, ¿cuándo veremos nosotros ese cumplimiento? En parte ya nosotros hoy en día lo estamos viendo. Pero quiero que vea conmigo otra porción de la Escritura que habla también Jeremías, capítulo 23, versículos del 3 al 6 en la Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer, usted sígalo ahí desde su pantalla, desde donde esté viendo esta predicación, y dice Jeremías 23 del 3 al 6. Dice, al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé. Mire cómo les llama el Señor, hago un paréntesis, mire cómo Dios le llama, cómo Dios le llama a Israel, dice, al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé. Le hago una pregunta, deténgase ahí, le hago una pregunta, ¿de quién está hablando aquí? ¿Del reino del norte o del reino del sur? Sí, yo sé que usted está contestando del reino del norte, porque habla del resto de las ovejas. Dice, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé. Y continúa diciendo, y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En estos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Al final de estos versículos que acabamos de leer, dice, en esos días Judá, recuerda el reino del sur, Judá será salvada. Pero dice, Israel, el reino del norte, morará seguro. Y le daría el Señor un nombre. Dice, el Señor es nuestra salvación. Esta palabra o esta frase, más bien, esta frase se puede decir con una sola palabra, Yeshua. Y Yeshua es el Señor, es mi salvación. El Señor es el que salva. Se le pondría el nombre de Yeshua. Amados en el Señor, dése cuenta cómo los planes de Dios son perfectos para Israel. Israel no quería o no se dejó pastorear por el Señor en algún momento, pero los profetas dicen, al final de los días yo seré su pastor. Al final de los días los traeré como ovejas que se dispersaron en todas las naciones. Al final de los tiempos juntaré a Judá y juntaré a Israel y seré Yeshua para ellos. Su nombre será Dios es mi salvación. Ahora quiero que vea otra profecía ahora del profeta Ezequiel. Vamos a leer, por favor, Ezequiel 37 del versículo 11 al versículo 23. Esto es muy importante que lo lea, hermano. Si usted
se pierde un poquito en la historia, vuelva otra vez a repetir en algún momento que tenga el video, vuelva a repetir también estas citas bíblicas porque es muy importante lo que vamos a ir poniendo como base o lo que estamos poniendo como base. Ezequiel 37 del 11 al 23 dice: luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi alimento de vida y volverás a vivir, y te establecerás en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Amados, no, Dios no es hombre, hago un paréntesis en esto, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor habló que a Israel lo traería de entre todas las naciones, Dios lo dijo y Dios lo hará. Dios lo afirmó y Dios lo hará. Continúo leyendo, nos quedamos en el versículo 15. Dice, el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, tú le responderás que así dice el Señor omnipotente: voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano, serán una sola vara. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean. Y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Y guarde eso en su corazón: haré de ellos una sola nación. Continúo la lectura. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El cumplimiento de estas profecías, amados hermanos, bueno, termino de leer esta parte y digo lo siguiente: el cumplimiento de estas profecías se encuentran en una parte de lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Pero quiero comentar algo de esta profecía de Ezequiel. Si usted no tiene todo el contexto de Ezequiel 37, muy posiblemente esté pensando, los que ya conocen un poquito más de la escritura, que Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos, y que dice la Biblia que eran secos en gran extremo, porque Dios llevó a Ezequiel a ver ese valle lleno de huesos secos. Y le hace una pregunta el Señor a Ezequiel, le dice a Ezequiel el Señor: Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Y Ezequiel le contesta: Señor, solamente tú lo sabes, porque en verdad, hermano, algo que está seco en gran manera no tiene vida, no había esperanza de vida. Así era considerada Israel, o así era considerada la nación de Israel a nivel mundial.
Unos años atrás, tal vez unos 100 o más años atrás, Israel era considerada una de las naciones que nunca en la mente de algún politólogo, nunca en la mente de algún economista pudo haber pasado en decir esa nación puede resurgir, esa nación puede volver a ser un reino. Nunca en la mente de alguna persona pudo haber pasado eso. Yo pienso en esto, hermanos. 6 millones de judíos murieron por manos de Hitler. Millones de judíos fueron atacados en diferentes naciones y no se tiene exactamente un registro de cuántos millones han muerto. Pero quiero decirle algo, amados en el Señor. Israel hoy día es una nación. A partir de unos años atrás estamos viendo ya cómo ha resurgido. Y hoy en día tienen edificios, hoy en día tienen ciudades amuralladas, hoy en día tienen ciudades restauradas. Hoy en día a nivel mundial, los ojos de las naciones lo consideran como un parámetro a seguir dentro de la prosperidad de las naciones, dentro de la prosperidad de los reinos. ¿No será acaso que se está cumpliendo la palabra del Señor que dijo a través tanto de Jeremías como de Ezequiel esto? Que esos huesos tendrían nuevamente vida, que tomara 2 varas y que de esas varas hiciera una sola, la vara del reino del norte y la vara del reino del sur, que las juntara y juntas iban a ser una sola vara, iban a ser un solo pueblo. Hermanos, Dios es fiel y cumple sus palabras y cumple sus promesas. Como se lo dije hace un momento, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ya se lo he compartido en algunas otras ocasiones, pero nuevamente quiero compartírselo, amados. ¿Y qué tiene que ver Israel con nosotros? ¿Qué tiene que ver Judá conmigo? ¿Qué tiene que ver? Entonces nosotros, como le dije hace un momento, el cumplimiento de esas profecías, tanto de Jeremías como Ezequiel, se encuentran en una porción, hermanos, que nos expresa el apóstol Pablo, que quiero ver con ustedes. Ese cumplimiento de esa profecía, si la queremos ver nosotros a la luz del nuevo pacto que el Señor también quiere hacer, o que hizo, o que está haciendo, la vamos a encontrar en Efesios capítulo 2, de los versículos del 11 en adelante. Va a ser proyectado y lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional. Amado, siga esto, por favor. Le pido en el nombre del Señor que lo siga desde sus casas, que lo siga muy atento, porque Dios nos quiere llevar a entender que somos ovejas de Él, que Él es nuestro pastor. Voy a leer Efesios 2 del 11 al 22. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los 2 pueblos ha hecho uno solo. ¿A qué le suena esto? Haga un paréntesis. ¿Recuerda la profecía de Ezequiel? Que dice que de los 2 reinos haría uno solo, de las 2 naciones haría una sola. ¿Sí le recuerda esto? Aquí está el cumplimiento en esta palabra. Dice, de los 2 pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos
y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Se da cuenta cómo compaginan estas palabras del apóstol Pablo con las palabras del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, donde habla que el Señor tomaría a las ovejas perdidas, el Señor haría de los dos reinos un solo reino, una sola nación? ¿Sabe cómo se les llama aquí a aquellos que fueron el Israel disperso, aquellos que son las 10 tribus que se perdieron entre las demás naciones? Aquí la Escritura les llama gentiles. Y todos esos que se fueron de su nación, que se fueron de su patria, les empezaron a llamar gentiles. También los judíos, los que se quedaron en Judá, que se les siguió llamando a ellos judíos precisamente por Judá, ellos los consideraban como perros, porque se habían mezclado dentro de las demás naciones. ¿Se da cuenta cómo el plan de Dios es perfecto, hermanos? Y el Señor habla aquí a los gentiles, aquellos que fueron dispersos por todas las naciones, aquellas 10 tribus perdidas. Hay otra parte de la Escritura que lo leímos también nosotros, a esas 10 tribus perdidas, a esos expatriados, a esos exiliados se les llamó Efraín. Entonces a Israel también se le llama Efraín. A Israel se le llama a los exiliados, a Israel se le llaman los gentiles, a los del reino del norte. En todo esto, amados hermanos, encontramos aquí porque el Señor al apóstol Pablo le reveló ese gran misterio. El Señor le hizo entender cómo era que Dios tenía que incluir dentro de su mismo pueblo no solamente a Judá e Israel como una nación que nace de sangre y carne, porque no es judío, no es israelita solamente el que nace por descendencia de Abraham. Aquí nos damos cuenta de una cosa, que también puede ser judío, un gentil, uno que nunca conoció del Dios verdadero, ni siquiera por descendencia, pero que se encuentra con alguien que es del que profetizó cómo se llamaría el pueblo de Israel y en la nación de Judá, que se llamaría Yeshua, que es Dios es nuestra salvación. En Cristo Jesús es posible este gran misterio de unificar los enemigos. En Cristo Jesús es posible este gran misterio de hacer de dos uno solo. Es más, no solamente le llama un pueblo, le llama también un solo cuerpo, que mediante la cruz de Cristo se hace un solo cuerpo, quien viene a hacer que esas palabras, tanto de Jeremías como de Ezequiel, se cumplan, que de las dos naciones haré una sola. Su nombre es Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Amados, si el Salmo dice que Dios es el pastor de Israel, si el Salmo dice que José era pastoreado por Israel, me refiero al Salmo 81 que iniciamos leyendo, si Dios expresó eso, ahora vea cómo Dios se proveyó de un pastor para que en su momento y su tiempo pastoreara también a Israel. Hace 2000 años, el Padre les envió al pastor, a su Hijo Jesucristo, para que los pastoreara. De hecho, la Escritura registra, amados en el Señor, cómo Dios vio a las multitudes y dice que las vio desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Pero Él era el pastor, Él sabía que traía dentro de Él el pastoreo para Israel, el pastoreo para Judá, el pastoreo para todas las naciones. En Cristo Jesús se cumplen las profecías de que Él es el pastor, Él es Dios pastoreando a su pueblo.
quiero leer con ustedes algunas porciones de la Biblia que confirman, hermanos, que Yeshua HaMashiach, que Jesucristo el Mesías, es el pastor hoy día. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos, vuelvo a repetirle la cita, si usted tiene su Biblia, úsela. Si la está viendo en la pantalla, léala conmigo. Hebreos 13, 20, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran, y lo ponemos ahí prácticamente con mayúsculas, al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Pregunta, hermanos, ¿quién es el gran pastor de las ovejas hoy en día? Su nombre es Jesucristo el Señor, el Yeshua, el que salva, el Mesías, el Mesías. La Escritura también dice, amados en el Señor, en Mateo 10:6, quisiera que lo buscaran también y lo leyeran. Mateo 10:6 en Nueva Versión Internacional dice: vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Como él se sabía el pastor, él envió en su momento a personas a compartir el mensaje que traía y les dio esta indicación Jesucristo: vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Jesucristo el Señor vino a buscar a las ovejas que un día se extraviaron. A él no se le extraviaron, ellas se extraviaron por su cuenta, pero Jesucristo vino a buscar a esas ovejas que se habían extraviado por su cuenta. Y cuando él envía a sus apóstoles, cuando él envía a sus discípulos, él les dice: vayan más bien a las ovejas descarriadas, o dice en otra versión, perdidas, del pueblo de Israel. En Mateo 15:24 expresa lo siguiente. Jesucristo lo dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Yo quisiera a través de estos dos versículos que viera lo siguiente, hermanos. A Jesucristo se le llama el gran pastor de las ovejas. Cuando él vino a esta tierra a compartir el mensaje que trae de parte del Padre y a entregar su vida por amor de todo el mundo, él expresó lo siguiente. Cuando envió a sus discípulos, le dijo: vayan a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y luego él mismo afirma: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Lo siguiente: que si Dios quiere tener un rebaño y que el pastor es Jesucristo, ese rebaño no va a ser otro más que el que él desde el principio prometió que sería: un Israel, una nación consolidada por él, llamada Israel. Hoy en día nosotros consideramos como iglesia, y ciertamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero recuerde esto, amados hermanos, la iglesia también tiene nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad de la iglesia? La iglesia, por descendencia espiritual, es una descendencia de Abraham, y los descendientes de Abraham son israelitas. Usted, si está en Cristo Jesús, el pastor de las ovejas, dígame, ¿qué nacionalidad tiene? Yo sé que está usted pensando ahorita una nacionalidad terrenal, pues soy descendiente de Abraham. Pero recuerde que el descendiente de Abraham o la descendencia de Abraham es Jesucristo. Usted y yo no solo tenemos una nacionalidad por herencia de Abraham, sino que tenemos una nacionalidad por la herencia de Yeshua Mashiach, de Jesucristo. Y esa herencia que nosotros tenemos, amado, no es de una tierra solamente aquí en la cual nosotros estamos parados. Nuestra nacionalidad, nuestra identidad se encuentra en Cristo Jesús, y al encontrarse en Cristo Jesús, esa nacionalidad trasciende eternidad, trasciende al cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Ciertamente en este mundo estamos de paso, pero quiero que entienda esto: si el pastor de las ovejas hoy día es Jesucristo y usted está en Cristo Jesús, Él le brinda a usted el pastoreo que Él quiere que tenga.
La relación que Dios quiere tener con usted es una relación de pastor-oveja. Como vimos hace 8 días, una relación de padre-hijo. Hoy vemos que Dios, a través de Cristo Jesús, quiere tener una relación de pastor-oveja. Hay un pasaje que me encanta leer, lo he vuelto a leer varias veces, hermano, lo escribió el apóstol Juan. Juan en el Evangelio, en el capítulo 10, ahí nos expresa el corazón de un pastor cuando viene a buscar a sus ovejas. El Evangelio de Juan, capítulo 10, yo se lo quiero dar como referencia y voy a leer no todo el capítulo, pero sí gran parte, porque esto a mí me impacta. Pero le pido en el Señor que usted lo lea desde su casa y el Espíritu de Dios va a hacer que fluya a través de la palabra esa relación que Dios quiere que usted tenga con Él de pastor oveja. Porque en Jesucristo se cumple esa palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 en adelante, dice así. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, por eso hablamos de la relación, hago un paréntesis, que amados en el Señor, como hemos estado viendo nosotros, la relación de Dios con los suyos, dice, saca a todas las que son suyas, va delante de ellas, sigo leyendo, estoy en el versículo 4, dice, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que yo soy, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hermanos, remarco esto, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Yeshua, el Mesías, es el buen pastor. Y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye, porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así que como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, y remarco, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así lo dice la Escritura.
Leí del versículo 1 al 17. Nos brincamos unos versículos más al 22 y dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Yo sé, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen, respondió Jesús. Dice: las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Y termina diciendo: el Padre y yo somos uno. Le hago una pregunta terminando este versículo, dice: el Padre y yo somos uno. En el Salmo 81 dice que Dios es el pastor de Israel. El Padre es el pastor de Israel, pero aquí dice que el Padre y el Hijo son uno. Entonces, ¿quién es el pastor? El pastor es Dios. El pastor es Yeshua, el pastor es Jesucristo, el pastor es el Padre, el pastor es el Espíritu Santo. Porque es un solo Dios. Él es el pastor. Ahora, de esta lectura, amados, que acabamos de tener, la relación de Dios con los suyos es como la relación de un pastor con sus ovejas. Mire, Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, físicamente está teniendo su cumplimiento y lo tendrá, pero en el espíritu, y esto le pido en el Señor que lo vea en el espíritu, por el espíritu el Señor está haciendo un solo pueblo, está haciendo una sola nación, está haciendo un solo rebaño. Y ese rebaño, dice la Escritura, que para Dios no hay diferencia de que sea judío, de que sea griego, de que sea siervo, de que sea libre. Dios está llamando a ser un solo rebaño de todas las naciones de esta tierra. Ciertamente en Israel se va a cumplir lo que Dios dijo en su palabra, tanto por los profetas Ezequiel como Jeremías. Pero amados en el Señor, también en el ámbito espiritual se está cumpliendo esta palabra, porque de todos el Señor está siendo uno. Si se da usted cuenta, a nivel mundial se está compartiendo la palabra de Jesucristo, se está compartiendo el mensaje del Evangelio para que de todas las naciones se haga un solo pueblo. Ese es el plan perfecto de Dios. Ahora, de esta lectura que acabamos de tener del Evangelio de Juan, yo encuentro algunos puntos muy elementales o básicos que nos ayudan a entender esta lectura que acabamos de tener de la Biblia. Primero, el pastor es el dueño de las ovejas. A diferencia del ladrón, a diferencia del asalariado, porque el ladrón desde luego es el que roba, mata, es el que hace estragos con las ovejas. El asalariado no hace estragos porque en cierta manera las cuida, pero las cuida por salario. Pero el dueño de las ovejas es al que le costaron, es el que las cría, no es al que le pagan, es el dueño de las ovejas. Amados, Dios se relaciona con los suyos. Encontramos el Evangelio de Juan que dice: yo conozco a mis ovejas, son mías, son de Él. En primer lugar, el pastor no es asalariado, el pastor no es el ladrón, el pastor es el dueño de las ovejas. Es más, pagó por ellas. La sangre de Jesucristo fue pagada. Otra cosa, el pastor dio su vida por las ovejas. Mira, amado, qué tremendo. Jesucristo se entregó a sí mismo. Hay una parte de la Biblia que escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos del 24 al 25, en Nueva Versión Internacional. Le doy lectura y dice así: Él mismo en su cuerpo
llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y mire el versículo 25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amados, el Señor Jesucristo dio su vida por sus ovejas. Y las ovejas, amados en el Señor, lo vamos a ver más a continuación, escuchan la voz del pastor. Vimos entonces que el pastor es el dueño de las ovejas. También le dije que el pastor dio su vida por las ovejas, pero tercero, el pastor conoce y les habla por su nombre a las ovejas. Ahí lo acabamos de leer. Dice, yo les hablo a mis ovejas y a mis ovejas les hablo por su nombre. Esto quiere decir que a pesar de que es un solo rebaño, también trata de manera personal. Dios conoce tu nombre si eres oveja. Dios te llama por tu nombre. Es más, no solo el nombre que te dio papá y mamá, puede ser cualquier nombre, Pepito, Juanito, etcétera. Pero Dios tiene reservado también un nombre que un día te dará en la eternidad. Dice que escribirá un nombre nuevo en una piedrecita y ese será tu nombre. Por ese nombre y por el que tienes actualmente, Dios te conoce y Dios te habla. ¿Por qué? Porque Dios conoce y les habla por su nombre a las ovejas. Él es el buen pastor. Él conoce y les habla a las ovejas por su nombre. Cuarta cosa que encuentro aquí en este pasaje que acabamos de leer es que el pastor protege o cuida a sus ovejas. Lo leímos en Pedro, pero también, amados hermanos, está en Mateo 18 del 11 al 13, una cita bíblica que ya expresé con anterioridad, pero quisiera ahora leerla. Mateo 18 del 11 al 13, Nueva Versión Internacional, dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Eso es lo que dice la palabra del Señor. De esto se han hecho incluso hasta cantos, como la canción de las 100 ovejas. De esto se han predicado bastante también. Pero amados en el Señor, si retomamos estas palabras, vea la protección y el cuidado que Dios tiene para con sus ovejas. Vea cómo el buen pastor Jesucristo tiene cuidado con sus ovejas. Con esto quiero decirle algo muy especial en esto. Recuerda usted, yo sé que muchos lo recordarán, cristianos y no cristianos, conocedores de la Biblia o no conocedores de la Biblia. ¿Sabe usted lo que dice el Salmo 23? ¿O sabe de qué trata el Salmo 23? A ver, recuérdelo un poquito. Se lo digo en la Reina Valera 60. Se lo inicio leyendo como dice, Jehová es mi, yo sé que ya lo expresó usted, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mire, lo podemos leer a lo mejor si usted quiere completo, tengo aquí mi Biblia y quisiera que ese salmo nosotros lo pudiéramos leer también completo. Se lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso salmo, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Este salmo muchos lo ocupan como un salmo, como si fuera un amuleto. Otros lo pueden poner en un texto como para que les proteja. Otros pueden dejar también la Biblia abierta en ese salmo y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Otros lo pueden recitar en las noches o en las mañanas y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero quiero decirle algo, hermanos. Este salmo no es para gente supersticiosa. Este salmo no es para gente que solamente recite con estas palabras que Dios es su pastor. Este salmo no es para ese tipo de personas que quieren solamente tener el cuidado, pero no quieren tener al que da el cuidado. Este salmo no es para gente supersticiosa. Este salmo es para ovejas. Este salmo es para los que son considerados por el pastor como sus ovejas, y que las ovejas lo estén considerando como su pastor. Por eso, amados, en lo que leímos nosotros del Evangelio de Juan, yo veo lo siguiente: no solamente que el pastor conoce a las ovejas, no solamente que el pastor dio su vida por las ovejas, que el pastor protege, que el pastor cuida las ovejas, sino yo también encuentro algo recíproco. La Biblia dice que el pastor habla y las ovejas escuchan ¿su qué? Su voz. Ciertamente Dios habla, pero la respuesta ¿dónde se encuentra? En las ovejas. Las ovejas escuchan su voz. Y dice la palabra del Señor que reconocen la voz de Dios. Reconocen la voz de su pastor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de las personas que estaban platicando con Jesús, donde nos relata Juan en el capítulo 10, que dice que no escuchaban la voz de Jesús. Aunque tenían oídos, no podían oír lo que Jesucristo les estaba hablando. Qué triste sería, amados en el Señor, qué triste sería que, por ejemplo, estuviera hablando el pastor y las ovejas estuvieran distraídas, las ovejas no estuvieran escuchando, las ovejas estuvieran en otra cuestión menos en la voz de su pastor. Dice que la que es oveja de un pastor, cuando está hablando el pastor, reconoce la voz, para las orejitas, dice, ese es mi pastor. Si Jesucristo te está hablando, si escuchas la voz de Dios, si escuchas la voz del pastor que es Jesucristo, puedes estar seguro de una cosa: eres oveja. Y si eres oveja, no solamente escuchas la voz, sino dice la palabra del Señor que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Mire, no es lo mismo que el pastor vaya arreando a las ovejas, ¿no? Como si tuviera una vara y atrás vaya, órale oveja, y órale, no te desvíes de allá, ¿y qué haces por allá? No es lo mismo a que un pastor vaya adelante y las ovejas vayan detrás siguiéndole. Y cuando les habla, escuchan su voz y le siguen. Cuadros como estos los podemos ver en los pastores, los que pastorean, los que tienen ovejas, que cuando llevan un rebaño, ellos no van detrás del rebaño. El rebaño va detrás de los pastores. Así es Jesucristo. Jesucristo no vino para arrear ovejas. Jesucristo vino para ponerse Él como el pastor y las ovejas detrás le fueran siguiendo. Por eso Jesucristo no obligó a nadie, amados. Jesucristo no le dijo, yo soy el pastor y ahora me vas a seguir y órale. Y si no quieres, con la vara les estuvo pegando a esas que no eran sus ovejas. Incluso multitudes en algún momento se empezaron a alejar de Él. Multitudes le dejaron. Y estaban solamente sus apóstoles, y Jesús volteó y les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Amados en el Señor, yo sé que esto suena a lo mejor duro, pero así pasó con Jesucristo. Él
se presentó ante Israel, se presentó ante el pueblo y dijo: yo soy el buen pastor. Pero esas personas que, aunque eran descendientes de Abraham, muchos de ellos, o todos los que le escucharon en ese momento, eran descendientes de Abraham, pero no pudieron escuchar la voz del verdadero pastor. No pudieron escuchar la voz del Mesías. No pudieron escuchar la voz del gran pastor. No pudieron oír la voz que en ese momento le estaba diciendo: véanme, yo soy uno con el Padre y el Padre está en mí. Qué triste para ellos era haber estado platicando con el dueño de la salvación, con el dueño del rebaño, y no haber sido salvos. Qué triste condición. Amados en el Señor, hoy en día se están escuchando muchas voces respecto a la pandemia, respecto a la situación que está sucediendo a nivel mundial, respecto a todos los acontecimientos. Se oyen voces. Usted va a escuchar una voz de un lado, va a escuchar otra voz del otro, va a escuchar una voz detrás, va a escuchar una voz delante, va a escuchar a hombres, mujeres que se llaman profetas. Va a escuchar también usted voces de gente que se llaman hermanos. Va a escuchar usted también voces de políticos. Va a escuchar también voces de economistas. Va a escuchar usted las voces de nuestro gobierno. Va a escuchar muchísimas voces. Pero es ahí donde los que son ovejas van a escuchar una sola voz. Y es la voz de Dios que a través de su Espíritu Santo nos tiene que llegar. En este día la gente, hermano, está escuchando cualquier tipo de voz y teme. Pero cuando escucha algo que viene del corazón de Dios, por ejemplo, cuando yo escucho la voz de los profetas que nos dan la cobertura del ministerio, cuando yo escucho la voz a través de la profecía que dio nuestro hermano David Wilkerson, cuando yo escucho hombres de Dios que sé que tienen una vida de testimonio digna, yo sé que el Señor me está hablando a través de ellos. Yo escucho y percibo que es el Señor el que está hablando. No oigas todas las voces, yo te puedo decir, no las oigas. Pero si no eres oveja o tienes en este momento una enfermedad como oveja, te es difícil escuchar y agudizar tu oído y decir: Señor, ¿esto será verdad? ¿Lo que dijeron los políticos será verdad? ¿Lo que dijo aquel profeta será verdad? Si eres oveja, escucharás la voz de Dios. Me preocupa algo, hermanos. Antes de decirle lo que me preocupa, quiero leerle algunas de las características que tienen las ovejas, los animalitos que les llaman ovejas, que se parecen mucho a las características de los que son ovejas del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles en una parte de un artículo que encontré que menciona las características de las ovejas y dice: las ovejas son animales gregarios. Y a lo mejor, como usted, yo tampoco tenía mucho entendimiento de qué era gregario y lo busqué en el diccionario, y gregario significa que vive en comunidad, que vive en grupo. Eso significa gregario. Entonces las ovejas, los animalitos, las ovejas son gregarios, no pueden vivir solas. Tienen que vivir en comunidad, tienen que vivir en grupo, en conjunto. Las ovejas son dulces, son sensibles, son emocionalmente complejos y muy inteligentes. Establecen relaciones íntimas con sus crías y con los miembros de su misma especie, ya que permanecen en sus grupos para protegerse de los depredadores. A las ovejas les encanta el contacto físico y que las acaricien. Otro estudio realizado por un profesor llamado John Webster de la Universidad de Bristol indica lo siguiente. Dice que al igual que los humanos, las ovejas expresan emociones de manera visible. Cuando expresan estrés, por ejemplo, muestran señales de depresión al igual que nosotros. También las ovejas experimentan miedo
cuando se les acerca un extraño o cuando son separadas de sus familias o grupos sociales con quien establecen fuertes lazos emocionales. El corazón de las ovejas late más rápido cuando no pueden ver a miembros de su grupo, lo que es un claro indicativo de miedo. Esto fue lo que escribió este profesor de la Universidad de Bristol. Hermanos, podemos decir que en este tiempo, que quien en verdad es oveja necesita escuchar la voz de su pastor, pero no solamente eso. Escuchar la voz del pastor da seguridad. Y no me estoy refiriendo a mí como pastor, sino a Jesucristo como el pastor. Es más, si a través de mi voz el pastor le está hablando, es la unción del Señor que está depositada en mí. No soy yo en sí mismo el pastor, en mí mismo, perdón, el pastor, sino es Cristo en mí. Ahora, si en este tiempo necesitamos como ovejas escuchar la voz del pastor, también de acuerdo a la característica que nosotros acabamos de leer, es necesaria la comunión con los de su misma especie. En este caso diríamos con los de nuestra misma, ¿qué? Naturaleza. Porque las ovejas hacen lazos fuertes entre sus miembros, entre los miembros de la misma especie. Y les expreso lo que me preocupa. Cuando se anunció la suspensión de nuestras reuniones en la iglesia, y no solamente en esta iglesia, sino en las iglesias a nivel nacional y a nivel mundial, por esta contingencia, pudieron haber pasado estos pensamientos por algunas personas. Primero, pensamientos de alegría. Hubo personas que se alegraron. ¿Por qué se alegraron? Porque a lo mejor eran personas que los llevaban a la fuerza, que iban por compromiso con alguien, con el papá, con la mamá, con la esposa, con el esposo, pero nunca un compromiso con Dios. Entonces, cuando se dijo, hermanos, no va a haber reuniones, dijeron, wow, les pasó como a aquellos niños que les dijeron no va a haber clases y no les gustaba la escuela ni ir a la escuela. Entonces ellos dijeron, no va a haber clases, wow. Hicieron fiesta, aplaudieron y brincaron de gusto. Muy posiblemente algunas personas llegaron a pensar esto. No va a haber reunión de iglesia, wow, gracias a Dios. Porque a lo mejor cuando llegaban les era incómodo, no estaban a gusto, eran los primeros en irse, etc. Eso es lo que me preocupa. Que haya pasado en algún momento ese pensamiento, porque quien así pensó o quien así actuó, le tengo una mala noticia. Usted no tiene una característica de oveja, porque la oveja es gregaria. La oveja necesita estar con los de su misma naturaleza, con los de su misma especie. Ahora, no solo también me preocupa esto, sino que pudo haber otros que a lo mejor no se alegraron, pero que fueron indiferentes. Son los que les da lo mismo si hay reunión o no hay reunión. O sea, no va a haber reunión, pues de todos modos, no. Yo casi no iba, o sea, para mí que haya o no haya reunión, me da lo mismo. O sea, son indiferentes. O hay un pensamiento de indiferencia, le da lo mismo que haya o no haya reunión. Y esto está sucediendo a nivel mundial, hermano. Hay personas que se portaron de una manera indiferente, o sea, les dio lo mismo que hubiera o no hubiera reunión. Pero hay otra cosa más que me preocupa. No solamente de los que se alegraron, no solamente de los que son indiferentes, sino de los que ahora se están justificando. ¿Justificando de qué? Justificando de lo siguiente: que muy posiblemente ni se congregaban, muy posiblemente a lo mejor no se alegraron, muy posiblemente a lo mejor no son indiferentes, pero hoy en día se están justificando con algo y le están compartiendo, diciendo a otra persona y diciendo, ya ves, ¿para qué vamos a ir a reunirnos a un lugar? ¿Para qué vamos a ir a aquella iglesia? ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir si ya te diste cuenta que desde aquí de casa
podemos ver la predicación. Si ya te diste cuenta que desde casa podemos cantar, o sea, ¿qué problema? Nosotros no necesitamos ir a congregarnos, se justifican ahora y dicen, ¿ya ves cómo yo tenía razón? Te dije, ¿para qué vas? Si desde aquí podemos hacer todo. Estas son las tres cosas que me preocupan. Porque hay personas que hoy en día pueden tener una relación con Cristo aparentemente de pastor oveja, pero que no se relaciona con los de su misma naturaleza, que no se relaciona con los que son del mismo rebaño. Y eso me preocupa. Pero amados hermanos, no todos son malas noticias. No todo es preocupación. Porque hay un cuarto pensamiento que es el que me hace descansar y que sé que muchos lo hubo. Que son aquellas personas que se entristecieron porque no iba a haber reuniones. Lloraron, dijeron, ¿por qué? Porque este tipo de personas no solamente tienen un compromiso con la persona, sino tienen un compromiso con Dios. ¿Y sabe qué? Aman la iglesia y son como las ovejas. Tienen la característica de ser gregarias. Hacen lazos fuertes los unos con los otros. Pero no lazos fuertes almáticos, hacen lazos fuertes en el espíritu, de un espíritu de colaboración, de un espíritu de cobertura, de un espíritu donde no permites que ningún ladrón quiera venir a interferir en la vida del que está junto a ti. Esto es lo que me anima y esto es lo que me lleva a seguir en esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque sabremos al final del día que en este tiempo, a través de la internet, a través de los medios, a través de los celulares, a través de todo lo que en este momento se está dando en la iglesia, las verdaderas ovejas sí están oyendo la voz del pastor. Las verdaderas ovejas están escuchando dónde es que el Señor les está hablando. Las verdaderas ovejas están siguiendo la voz de Dios. Aún en medio de toda esta pandemia, pueden escuchar la voz del Señor y están siguiéndolo. Señor, ¿y ahora por dónde quieres que vaya? ¿Y ahora qué quieres que haga? Porque las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Amados en el Señor, qué importante es esto. Qué importante es lo que en este momento nosotros estamos viendo. Como decía hace un momento, qué diferente es decir, ándenle ovejas, apúrense, a que el pastor vaya adelante caminando y las ovejas vayan detrás de él. La verdadera oveja es la que escucha la voz y sigue a su pastor. Esto implica, amados, lo siguiente: una dependencia absoluta del pastor. Las ovejas dependen absolutamente de su pastor. Hermanos, en el Señor, el buen pastor aún sigue hablando. Le hago una pregunta: ¿está escuchando? Le hago otra pregunta: ¿le reconoce la voz? ¿Le está hablando por su nombre? ¿Está usted escuchando que Jesucristo está diciendo su nombre? Porque escuche esto, hermanos. Físicamente, Israel, los del reino del norte, están siendo llevados hacia la tierra que Dios le prometió, porque están oyendo la voz del pastor. Pero también espiritualmente, la voz del pastor está hablando en estos días. El pastor, el buen pastor Jesucristo está hablando. Esa voz que el Señor en este momento te está expresando y te dice: tú eres oveja de mi rebaño. Si le haces caso y le sigues, no tendrás ningún conflicto en este tiempo. No te estarás preguntando: ¿será verdad lo que dicen? ¿Será verdad lo que dicen allá? Hermanos,
Ciertamente en estos momentos o en estos días pasados nos estemos preguntando cosas como, ¿y de dónde salió ese virus que le está pegando a toda la gente? Ciertamente haya preguntas, ¿y qué va a pasar con la economía? Hay otras preguntas también que pueden surgir en nuestra mente, ¿y cómo quedarán las naciones después de esto? Quiero decirle una cosa, hermano. Si usted se está preocupando y es oveja, usted necesita en el nombre del Señor que unjan su cabeza con aceite. Usted necesita en el Señor una ungida. Usted necesita del Espíritu de Dios que venga a agudizar sus oídos. Si es oveja, usted tiene un problema, porque se está haciendo preguntas que no tienen una respuesta clara. Pero si usted es oveja sana, en este momento se preguntará, ¿y de dónde vendrá ese virus? Y el Señor le va a dar la respuesta y le va a decir, yo lo permití que en este tiempo estuviera. Porque recuerda esto, nada sucede en esta tierra si no es por la voluntad del Señor. ¿Ahora lo ve? Y en este momento a lo mejor está usted, entonces Dios mandó ese virus, Dios permitió que estuviera ese virus. ¿Y Dios lo mandó? Dios lo mandó. ¿A través de quién? Lo puede mandar a través del siervo que Él quiera. Pudieron haber sido los chinos, pudieron haber sido los estadounidenses, pudo haber sido quien haya sido. Usted debe de estar consciente de una cosa, Dios lo envió. ¿Y por qué lo envió? Porque Dios quiso tomar a juicio a las naciones en este tiempo. Dios quiso que su iglesia en este tiempo también fuera zarandeada. Dios quiso que su iglesia fuera guardada desde sus casas. Dios quiso que en este momento, a través de este video, usted y yo podamos tener esa comunión, para que hoy le esté expresando que Jesucristo es el buen pastor y que usted, si no es oveja, hoy puede serlo si escucha la voz del Señor. Y para usted que es oveja necesita restaurar sus oídos, necesita que su cabeza sea ungida con el poder del Espíritu Santo para discernir qué está pasando. Dios permitió todo esto, Dios puso todo esto. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo, Dios ama a las naciones, Dios ama a las personas. Les está llamando de todos los confines de la tierra a los que son sus ovejas. Dios está hablando en este tiempo, hablando a la voz del buen pastor y diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Si tú estás escuchando su voz, es porque eres oveja del Señor. Ven a Él. El Señor dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas el corazón. Si tú estás expresando en este momento en tu mente y diciendo, ay, Dios me está hablando, Dios también me habló, fui a un lado y Dios me dijo, fui a otro y Dios me expresó, creo que Dios me está hablando, no esperes más. No te comportes como aquellos que estuvieron con Jesús, que estuvieron cerca de Él, que el pastor estuvo allí con ellos, pero que no lo reconocieron como pastor. Hermano, esto es de vida o muerte. Persona que estás escuchando en este momento, amigo, conocido, si Dios te está hablando, es porque estás en este momento escuchando su voz. Y si escuchas su voz, eres uno de los llamados a pertenecer a su rebaño. No le pienses más. El Señor te está hablando. Hacemos un llamado a todos los que quieren pertenecer a Cristo Jesús para poder pertenecer a los desterrados de Israel. A los que quieren una patria no solamente terrenal, sino una patria celestial con Cristo allá en la eternidad. Que no solo quieren una Jerusalén terrenal, que a mí me gustaría conocerla, sino que quieren una Jerusalén celestial que viene de arriba. El Señor te está haciendo un llamado. El Señor quiere reunir un solo rebaño. Si de todas las naciones, si tú estás oyendo en este momento, el Espíritu de Dios te está hablando. El Espíritu del Señor en este momento está haciendo un llamado a cada corazón, a cada vida que se arrepientan. Muy posiblemente tú fuiste una persona herida en alguna congregación. Muy posiblemente tú fuiste una persona que dañaron y a lo mejor estás en calidad de inocente.
Y si estás en calidad de inocente y alguien te hirió, el buen pastor en este momento está yendo hasta donde te lastimaron, está yendo hasta donde te hirieron, está yendo hasta donde tú en ese momento perdiste el contacto con el pastor. Y Él pondrá en este momento su mano en la herida. Él pondrá en este momento su mano sanadora en ti. Te tomará entre sus brazos, te cargará en sus hombros, te llevará a su redil y te sanará. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor también dice: yo soy el que hiero, pero también yo soy el que curo. Si en algún momento Dios permitió que te hirieran, el Señor en este momento te está diciendo: yo soy el que te curo, yo soy el que te sano. Así como Israel regresará a su patria terrenal, así como Israel está regresando a formar una gran nación donde todas las demás naciones voltearán y verán la gloria de Dios en ellos, así también Dios hoy en día a través de ti verán su gloria. Si tú eres una oveja que en este momento dice: yo soy del buen pastor, la gente verá a tu alrededor la gloria de Dios, verá que no estás temeroso, verás que en el nombre del Señor tú podrás hacer las cosas como Dios quiere en este tiempo. El Señor te está convocando: ven hoy a su rebaño, no esperes más. El Señor te convoca, el Señor te habla, el Señor te llama. El que tenga para oír, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice al rebaño. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Ven hoy al pastor de las ovejas. El Señor te lo está diciendo, el Señor te está haciendo ese llamado. No esperemos más. Quisiera orar contigo y quisiera pedirle al Señor que a través de este medio, el Espíritu Santo que te está convocando a formar parte de una nueva nación, de una nueva humanidad, esté haciéndolo en este momento. Padre, tú eres el buen pastor, y el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Cristo Jesús murió, y por la obra redentora, por la obra que hiciste en la cruz, convocas a un pueblo y a una nación para que vengan delante de tu presencia. Señor, hoy estás convocando a los desterrados, hoy estás convocando a los exiliados, hoy estás convocando a los gentiles, hoy estás convocando al Israel que se fue a las naciones. Hablo a ti, Israel, en el nombre del Señor. Vuelve a mi patria, vuelve a mi rebaño, vuelve a mí, dice el Señor. He aquí yo seré tu pastor y tú serás mi oveja. He aquí yo seré tu padre y tú serás mi hijo. He aquí tú serás mi pueblo. La voz del Señor te convoca nuevamente a venir a la promesa y al pacto que el Señor hizo con tu antepasado Abraham. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una oveja que escucha esta palabra, Jesucristo, el Mesías prometido, Yeshua HaMashiach, te está convocando en este momento. Ven a Él, pídele perdón a Él, escucha su voz y síguelo, y síguelo. El Señor nuestro Jesucristo, el buen pastor, está hablando por su Espíritu. Obedécelo, permanece en su rebaño, intégrate con los que son de tu misma naturaleza. Ten relaciones muy estrechas con los que pertenecen al mismo rebaño. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias porque has enviado al pastor de las ovejas a Jesucristo. Gracias por Israel, Señor, que lo convocas como una sola nación. Gracias, amado Dios, porque a nivel mundial estás convocando a todos los que quieran ser tus ovejas. Te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Hermanos, que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Recuerde, solamente oiga la voz del pastor y no de mí. Si yo le estoy hablando y algo oyó usted de mi boca que vino de parte de Dios, tómelo en el nombre del Señor, pero escuche la voz del buen pastor. No escuche otras voces. Si oye una voz extraña, deténgase y diga, no, esto no me sabe a pastito fino, no lo coma. Si escucha la voz de alguien por medio de cual Dios le está hablando, atienda, Dios le está hablando. En medio de esto, amados, sé que el Señor guarda a los suyos, el Señor conoce a los suyos y el Señor se relaciona con los suyos. Como el Padre se relaciona con el Hijo, como el pastor se relaciona con la oveja, y dentro de 8 días veremos la relación de Dios como un esposo se relaciona con su esposa. Les abrazamos desde aquí, hermanos. Extrañamos mucho el poder estar cerca de ustedes. Algunos los hemos visto y algunos no, pero extrañamos mucho eso. Les amamos en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo, que en medio de esta tribulación a nivel mundial, la gracia, la misericordia y el amor de Dios y su paz gobiernen en sus corazones. Les amamos y nos vemos en el próximo video. Gracias y paz del Señor.